Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos veáis. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del Cineclub Online de verano de la Asociación Imajoven, con nuestro ciclo que continúa desde el mes de julio con las películas Retratos de Mujeres. Y para eso tenemos, como siempre, a mi compañera Flavia Bernárdez. Bienvenida, Flavia. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, pues tengo muchas ganas de comentar estas dos películas, porque son, bueno, por lo menos Norma Rae es una película que me flipó Ujú, muchísimo. Silwood es verdad que es un retrato, pues mucho, intentando ser mucho más fiel y mucho más respetuoso, ¿no? Con la historia real que refleja. Y bueno, con muchas ganas de empezar este ciclo de que vamos a estar una semana hablando de películas relacionadas, ¿no? ujú. Con retratos de mujer en diversas facetas. Hoy el primer día que vamos a retratar a dos mujeres trabajadoras que Ujú. representan seguramente a la lucha sindical y la lucha social de los Política, derechos de sí, los social. trabajadores en general y en este caso en particular de cuando son las mujeres quienes toman las riendas, ¿no? de esa lucha sindical. Pues como ha comentado mi compañera Flavia, ya nos adelanta las películas de hoy. Vamos a hacer toda la semana, como bien ha dicho, un intensivo de películas, retratos de mujeres. Y hoy nos gustaría empezar el primer día. Hemos decidido empezar con Mujeres Trabajadoras, con dos películas. Norma Rae, película del año 79, una película dirigida por Martin Reed, uno de los directores más comprometidos del cine de Hollywood, con películas como La Tapadera, por ejemplo, que hablaba de todo lo que sufrieron los guionistas y directores de Hollywood que estaban en la lista negra por comunistas o por haber pertenecido al Partido Comunista o haber ido a alguna reunión del Partido Comunista, incluso durante la época previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos pues estaba bastante bien visto porque se enfrentaban a la amenaza nazi. O sea, Martin Reed, uno de los grandísimos directores. Y Norma Rae es una película que además le dio su primer Oscar a esa maravillosa actriz, a veces bastante infravalorada, que es Sally Field. Luego lo volvió a ganar en los 80 por En un lugar del corazón, otra magnífica película ambientada en la Gran Depresión. Y aquí, no, pues yo creo que una de las bazas grandes de la película es, por supuesto, la interpretación de la estupenda Sally Field. Y por otro lado tenemos Steelbook, que es del año 83, una película de Mike Nichols, el director del Graduado y Armas de Mujer, que cuenta con un reparto excelente, sobre todo porque la protagonista, Karen Silwood, que en este caso sí que es un caso real, mientras que Norma Rae es un guión de ficción aglutinando otras diferentes problemáticas que sufrieron mujeres eh, en los años 70, pero Karen Silwood es un caso real, acaecido en el año 74, interpretado también por otra grandísima actriz, que es Meryl Streep, acompañada por Kurt Russell, que era una actriz ya de moda en aquel momento, y por Cher en uno de sus primeros papeles importantes, y que luego hablaremos que hace un papel bastante curioso para la época. Eh, ¿Por cuál quieres empezar? ¿Quieres empezar por Norma Rae, que es la más cronológicamente la primera? Por supuesto, vamos a empezar por Norma Rae y bueno, me imagino que continuamente haremos relaciones porque las dos Sí. películas están muy relacionadas entre sí y me parecen ambas un retrato, eso lo he comentado antes, un retrato muy fiel, bueno, muy fiel, tampoco he estado en esa época, pero un retrato muy interesante sobre dos mujeres, ¿no? que toman las riendas a la hora de pues crear el sindicato, implicarse en la lucha social y sobre todo el crecimiento que ambas dos tienen a la hora de concienciarse, que creo que es como lo más complicado de reflejar en el cine, ese proceso que durante menos de 2 horas, porque claro, en una película te tienen que proponer, ¿no? El conflicto y Uh en este -huh. caso el conflicto lo plantean, pero la toma de conciencia, ¿no? Esa forma en la que tiene el cine, ¿no? Uh de, -huh. de reflejarte cómo un personaje toma conciencia de lo que le ocurre y pone, ¿no? Intenta solucionar, ¿no? su problema. En este caso, la solución del problema, aparte de que, bueno, en ambas dos casi que no se soluciona, ¿no? Realmente es lo típico, ¿no? que ocurre en estas películas, ¿no? de los 70,
que no tienen finales felices, sino que Ujú, lo interesante de las películas son ese camino, ¿no?, que tienen los personajes en la toma de conciencia, ¿no?, en este caso, pues de los derechos de los trabajadores y de cómo, al fin y al cabo, las vidas dependen mucho, ¿no?, del trabajo, ¿no?, porque de hecho ujú, el trabajo es parte de la vida, ¿no? Y bueno, Norma Rae es una película, o sea, es, es su americanismo. O sea, ujú, y lo interesante de Norma Rae es que es una película, no vamos a llamarla comunista, porque ujú. no creo que tengamos que Concienciada, es una película concienciada. concienciada exactamente, ¿no? Porque creo que ahora mismo esta película, en este contexto, ¿no?, en el que estamos en el mundo, pues es una película muy molesta o demasiado Sí. reivindicativa, ¿no? Sobre todo por la gran masa, o sea, lo comercial que era, ¿no? Ujú, Y los premios que tuvo, etcétera. Entonces, que esta película tenga ese mensaje, ujú, ahora mismo me parece como algo casi impensable. Y sobre ujú, todo el tema de cómo o sea, Norma Rae o Sally Field, ¿no?, se implica con el personaje y lo emotivo que es, ¿no? Que eso es lo que quería decir de lo americana que es, porque al fin y al cabo es una película que tú terminas emocionado y terminas levantada, ¿no? Y ujú, aplaudiendo, haciendo el típico aplauso americano que muchas veces digo yo a mis amigas que se merece más de uno o más de una, ¿no? ujú. Pues sí, como bien comenta Flavia, las dos películas fueron películas planteadas como películas comerciales, que es un poco la diferencia con el cine actual. Actualmente el cine independiente hace muchas películas de carácter social, pero son películas, por su propia concepción industrial y por su propia distribución, películas bastante minoritarias que llegan a un público muy limitado. Esas películas están planteadas, no son Un Padrino o Una Guerra de Galaxias, por supuesto, pero son películas hechas por grandes productoras. Por ejemplo, Norma Rae nos sorprende que esté hecho por la actualmente muy conservadora Fox, ¿no? Sin embargo, está hecha por la Fox con una actriz, Sally Field, que ya está consolidada porque está haciendo la saga de los caraduras con su pareja en ese momento, que es Burt Reynolds. Entonces es una película nominada a los Oscars, que tiene cierto predicamento crítico y comercial. Y luego, por no hablar de Silverwood, que ya cuenta con Meryl Streep, que ha salido en El Cazador, que ha salido en Kramer contra Kramer, que es una de las grandes estrellas del momento, Kurt Russell, pues de cine comercial total, y Cher, cantante muy famosa, que ya estaba dando pasos en el cine, y con un director como Mike Nichols. Pero Ujú. sí que es interesante que ambas películas, tienen ambiciones comerciales, son películas que narrativamente serían impensables hoy en día, porque especialmente Steelbook, pero también Norma Rae, la toma de conciencia es muy progresiva, muy lenta, poquito a poco, es decir, muy realista. No, Mm. ahora seguramente una serie de ahora, por Norma Rae, o una película de Norma Rae estaría totalmente pasando de todo y en 2 días se convertiría en la más sindicalista. Pero Exacto. aquí se ve el proceso de lo difícil que es la toma de conciencia, que no es fácil a nivel personal ni a nivel social, porque normalmente vas a tener el rechazo de la gente que ve el cambio o la protesta o la reivindicación como un peligro para perder sus propios trabajos y que de hecho puede ocurrir, ¿de acuerdo? Las películas en ningún momento niegan, no convierten a las dos en heroínas que pueden cambiar el mundo, sino que desde el primer momento se ve que lo van a tener muy complicado. Pero sí que es cierto que hay una diferencia entre las dos propuestas a nivel del tipo de director que son. Martin Reed está súper enamorado de su historia, ama su historia y lo vuelca todo en la historia. Lo que quiere es, como bien dice Flavia, conseguir que al final, por un lado, te sientas identificado con Norma Rae. Creo que cualquier persona con un mínimo de conciencia ve esta película y acaba emocionado. Y al mismo tiempo quiere que esto sirva como ejemplo para los espectadores. Mientras que Mike Nichols es más experimentador y en la película de Steelbook pues tiene yo diría que es una película arrítmica, ¿de Mm. acuerdo? Sí, sí, sí. No en Y con ningún... un personaje también que nos puede no caer bien. O sea, Sí, sí. que al principio sí lo ves como alguien bastante dicharachero, que no le importa, o sea, que no es cuidadosa, ella no es cuidadosa para nada.
Y Sí, sin sería un embargo, poco es un poquito desastre, ¿eh? desastre, exacto, ¿no? No tiene 2 hijos, pero los 2 hijos vemos que están con el padre. Eso es algo muy perjudicial porque al final prejuicias a las mujeres, a la Ujú, mujer en este caso, a Meryl Streep, de una forma, ¿no? Desde el principio. O sea, te está poniendo ya contra las cuerdas desde el ujú, principio, ujú, diciéndote cómo es ese personaje que tiene sus aristas, que tiene sus contradicciones ujú. y lo que le ocurre, ¿no? Que aun teniendo esa, que seguro que por muchas partes dicen que no es una buena persona o no es una buena madre o no es Ujú. ¿sabes? O no es una buena trabajadora, etcétera. Notamos que es una persona criticada por su entorno. Exactamente. Y por el entorno y por el espectador, ¿eh? Sí, O claro, por sea, supuesto. te pone ahí contra las cuerdas y eso me parece muy arriesgado, sobre todo para un personaje como Mary Streep, interpretado por Mary Streep, que bueno, ella sabemos que ella puede con todo, ¿no? Pero Ujú. fijarse de la complejidad de ese personaje para que te termine no cayendo bien, pero sí sintiendo lástima por todo lo que le ocurre, ¿no? Y Exacto. bueno, por No, las trágicas consecuencias. lo que comentas, sí, sí, aparte podéis buscar, hay muchísima información. Fue un caso muy importante, luego hablaremos en detalle. Fue un caso muy importante el de Karen Silbuck. Es muy interesante lo que comenta Flavia, porque en, en estas películas en ningún momento se busca que el personaje sea absolutamente simpático y que te caiga muy bien. Lo meritorio de una historia así es que sufras por un personaje que a lo mejor ni te cae bien, pero que su lucha es justa. Hoy en día también eso es bastante improbable. De hecho, leemos muchas críticas no profesionales, incluso profesionales a veces, que dicen, no me ha gustado la película porque no empatizo con nadie. Y tú dices, ¿dónde está escrito que tienes que empatizar con los actores? Entonces, bueno, el padrino fuera, porque o Me tengo cualquier que película preocupar, ¿no? protagonizada Si, por si un empatizas con asesino, el tal. padrino. Claro, es decir, eh, no hay nada, de hecho, lo meritorio, o sea, lo fácil es que sufras con un personaje beatífico, casi un santo. Fíjate qué buena persona es y todo lo malo que le pasa. Eso lo hago yo también, Hmm, ¿de acuerdo? Lo difícil es coger un personaje con muchas aristas, muy complejo, con sus defectos, con sus debilidades, como nos pasa a todos, y que sin embargo pues te preocupes por su destino. Un poco Steven Soderbergh bebió de estos dos personajes para hacer su Erin Brockovich. exacto, sí, pero, Tenían pero incluso Erin Brockovich sí que te cae bien, porque es Es Julia gracioso, Roberts es y Julia burda y Roberts tiene mucha graciosa. más implicación que Meryl Streep, ¿no? En sí, ¿no? Y bueno, seguramente los recursos interpretativos, queramos o no, pues Meryl Streep pues, tenía en este momento un bagaje muchísimo más grande de versatilidad a la hora de interpretar mujeres, ¿no? En el cine complejas, ¿no? Es curioso lo de Meryl Streep porque, bueno, igual estoy equivocado, pero yo creo que es una de las pocas películas donde Meryl Streep interpreta a un personaje de clase baja. Porque ella siempre suelen ser personajes de clase media, Kramer contra Kramer. Mm. Bueno, el cazador también, pero no es ese tipo de personaje. Es más, pues, un personaje Sí, al final es una ama secundario. de casa y secundario, sí. Sí, que está ahí esperando a que vuelvan de la guerra de Vietnam, ¿no? Mm. Y sin embargo, te la crees. O sea, esta es una actriz tan increíble que te crees su desastre, que es una persona desorganizada, su sufrimiento, te lo crees porque es una actriz increíble. De hecho, Mike Nichols comenta en sus memorias que Meryl Streep no interpreta, sino que se convierte en una persona en cada película, una persona diferente, y que siempre, como los grandes jugadores de fútbol, los que actúan a su alrededor se sienten motivados para hacer su mejor interpretación. Dicen, hostia, estoy con Meryl Streep, tengo que darlo todo porque si no voy a quedar muy mal. Se va a notar mucho mis flaquezas, ¿no? Y si quieres, Flavia, comentamos un poquito el argumento de Norma Ray, ¿vale? Para los que no la hayan visto o no la recuerden. La película está ambientada en el verano del 78, en una fábrica textil de un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Eh, Realmente el guión lo que hace es aglutinar diferentes historias vividas por hombres y mujeres en el ámbito de la industria textil de esta zona de la América profunda, donde las empresas se oponían y se oponen frontalmente a que los sindicatos tengan allí una sede. Entonces la película comienza con que la madre de Norma Ray durante unos minutos pierde la audición por el ruido incesante de las máquinas textiles. Entonces vemos que es alguien con mucho carácter y que lo que sería considerado una protestona, ¿no? Una que siempre
está en la fábrica pues intentando pedir mejoras, subida de salario y todo lo demás, ¿no? Al mismo tiempo aparece por el pueblo un judío neoyorquino, es importante lo de judío neoyorquino, ¿por qué? Porque para los habitantes del pueblo es un poco como un demonio comunista que quiere imponer o quiere instaurar un sindicato en el pueblo y ellos se niegan porque creen que pues eso solo les va a traer problemas, incluso que la fábrica cierre, y él pues se siente totalmente rechazado. Incluso el padre de Norma Rae lo tira un poco a empujones de la casa, llamándole comunista, y él le contesta que aunque no lo crea, usted me necesita, señor. Y los dueños de la fábrica ven que Norma Rae puede ser un elemento subversivo, entonces la ascienden a controladora, ¿no? A supervisora, con dos objetivos. Por un lado, conseguir que se calle un poquito. Un segundo objetivo es que se gane la enemistad de sus compañeros para hacer creerles que el único objetivo de su protesta será conseguir un puesto mejor. Y por último, alejarla de ese sindicalista. ¿De acuerdo? Y todo esto va unido al hecho de que ella poco a poco se va encontrando por el pueblo con este sindicalista y va viendo que sus ideas coinciden, ¿no? Mejoras laborales, mejores condiciones de salud, turnos más holgados, y poco a poco va tomando conciencia de que necesita crear un sindicato. Y el sindicalista de Nueva York se da cuenta de que no podrá hacerlo sin ella, porque ella es el alma un poco de la fábrica y la persona que está dentro, ¿de acuerdo? Y ahí un poco también se establece un tema muy habitual, que es que yo entiendo a Norma Rae y yo actuaría igual, y dice, vale, yo aquí me juego el cuello, yo voy a seguir en el pueblo, pero tú tiras a otro sitio. ¿De Exacto. acuerdo? Mm. Este es el argumento básicamente. Ta- ¿Qué te parece? Bueno, no sé si quieres añadir algo más del Sí, ¿no? argumento. También hay por ahí, ¿no? El hermano de Jeff Bridges está por ahí también. Sí, yo quería Que un poco, sí, quería un poco darte paso para que me comentaras la vida personal de ella. Todo lo que te parece ella, cómo vive, la relación con su padre, con Bob Bridge, todo esto. sí, vemos ella que es otra persona carismática, ¿no? Dentro de su grupo en el pueblo, ¿no? Mm. Generalmente, tanto en el trabajo como en sí la vida social del pueblo. Ujú, Vemos que tiene un padre que no la comprende muy bien, que la juzga continuamente y que él no tiene por qué juzgarla, puesto que él es un desastre. Tiene ujú, una madre que se queda sorda en el trabajo, que la acompaña y vemos su faceta cuidadora, ¿no? O sea, ujú, no se despeja de los roles de mujeres en esta película, ¿no? Simplemente, pues, ese rol, ¿no? Reivindicativo sale mucho más a la luz, más allá de su casa, más allá bueno, de su familia, ¿no? ujú. Y tenemos a ese, ¿no? El amor platónico hacia ella, o sea, ese personaje de Jeff Bridges, ¿no? Que es compañero de Bobridge, trabajo. Bobridge, Eso, Bob Bridge. Sí, es como Bello Bridge. Es el bello. Bello Bridge. Pero aunque el bello es Jeff, realmente. Bueno, sí, yo es que no sé si son. A mí me parecen que estos son como los hermanos Baldwin, ¿no? Son un poquito iguales todos. Ujú, Y luego solo ha quedado uno, ¿no? Entre los hermanos. ujú, Y bueno, y también me interesa mucho, ¿no? Lo del tema de la relación con este judío que llega de Nueva York. Pues claro, ella se siente fascinada por él, ¿no? Pero sin ujú, embargo tiene los pies muy en el suelo, puesto que continuamente le dice, mira, sí, podemos tener, de hecho hay una relación sentimental entre ellos, pero está claro que es una especie también de, no relación de poder, pero sí una relación totalmente temporal, puesto que ujú, él tendrá que seguir ejerciendo su trabajo en distintas fábricas y hacer lo mismo que ha hecho con ella, pero en distintas fábricas. Y no ujú, sé si las armas de él incluso sería fijarse realmente en la figura de las mujeres que tienen carisma en la fábrica, ujú, porque vemos que es un elemento eh, pues, muy aglutinador, ¿no? O sea, ujú, vemos continuamente también cómo Norma Rae se dirige a las familias negras, a las minorías. ujú, Ella no es que sea minoría, pero sí que es mujer, entonces pues también en esa situación de inferioridad, de no estar dentro de las cuestiones del patriarcado, ¿no? Pues es un personaje conflictivo, ¿no? O sea, que una minoría se te revele ujú, o que miembros de la parte no poderosa se rebelen, pues claro,
el sistema está continuamente masacrándola, intentándola callarla, pues primero con ascendiéndola, como dijiste, también plantean, ¿no?, que no se puede hablar ni del sindicato ni de cualquier cosa personal durante el trabajo, solamente en los descansos. Creo que también hay un momento que en los descansos tampoco les permite, entonces tienen que quedar fuera, ¿no?, para hablar. Entonces, tanto esta película como Asirgu te muestra lo complicado que es en Estados Unidos y seguramente también en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, que si hacemos la comparación con España, vemos que aunque aquí la lucha sindical también ha sido muy ha sido dolorosa, pero vemos que en otros sitios ha sido muchísimo más dolorosa, ¿no? En el sentido de que en los años 70, los años 60, allí tenían un monstruo con el que luchar, que en este caso era el comunismo, que eran los países soviéticos, y que ellos no veían tan bien que los... O sea, no veían tan bien, no, es que, no es que estaban prohibidos, ¿no? O realmente no... No es que esté prohibido, pero se hacía todo lo posible. O sea, al final lo que ocurre es que hay un sindicato central, el sindicato textil, que normalmente estaba en Nueva York o en Chicago o tal, y tenían que conseguir, por eso también se ve en otras películas, tenían que conseguir que, también se ve en Steelbook, tenían que conseguir que los trabajadores votaran a favor de la creación de una sede del sindicato en ese lugar. Al final también tiene un punto incluso competitivo, en el sentido de que este personaje que hemos dicho, este neoyorquino, seguramente tendría una cuota que cumplir cada año. O sea, comercial del sindicalismo. claro, o sea, porque al final, incluso en una sociedad tan capitalista como tan comercialista, ¿no?, como la estadounidense, pues me imagino que los que tienen que montar sindicatos también tendrán que cumplir unos mínimos para seguir con el puesto de trabajo. Entonces eso es muy interesante porque mientras veíamos la película nos preguntábamos un poco por qué era tan complicado hacer una huelga o crear un sindicato en Estados Unidos. De hecho, pues sabéis pues que allí, hasta que no llevas unos años trabajando, casi no tienes vacaciones, las jornadas semanales son larguísimas. Y a mí me ha recordado a la película un poco fallida, pero interesante, de Clint Eastwood, la de J. Edgar, donde se muestra que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el movimiento obrero, socialista, comunista, estaba más potente incluso en Estados Unidos, que era una sociedad democrática, que en la Rusia zarista, donde era todo clandestino. Pero se muestra claramente cómo ahí lo que hicieron, en lugar de derrotarlo por las armas, en una especie de guerra civil o lo que fuera, lo que hicieron fue desprestigiar. Entonces, en las manifestaciones, Hoover, el director del FBI, introducía policías encubiertos para crear violencia en las manifestaciones y así desprestigiar el movimiento obrero como un movimiento fundamentalmente violento, cuando realmente los que provocaban los disturbios era gente externa al sindicato, por lo general. Entonces así se consiguió crear la idea de que eran alguien que quería destruir el país, destruir la propiedad y fundamentalmente violento. ¿De acuerdo? Lo que comentabas tú de esa vida de Norma Rae es muy interesante porque al principio de la película, en los créditos, vemos fotografías en blanco y negro de una vida, la típica vida feliz de una chica de pueblo americana, pues en el drugstore, en el baile de graduación, con su novio, casándose, teniendo un niño, todas fotos muy idílicas y después de los créditos, que sería lo cinematográfico clásico, ahí se acaba la felicidad de Norma Rae. Y me ha recordado a la película de Martin Scorsese, Alicia ya no vive aquí, producida por Ellen Burstyn, que es la madre de la niña del exorcista. Una de las pocas películas de Martin Scorsese protagonizadas por una mujer, y de hecho la productora, creo que era Columbia, le dijo a Ellen Burstyn, que era la productora, ¿pero por qué eliges a Martin Scorsese? Que no ha hecho, no sabe nada de mujeres, digo, dice, porque quiero que aprenda sobre mujeres. Entonces, Martin Scorsese se lo tomó el reto, la película le salió muy bien, y en la película también vemos una mujer que idealiza su infancia en Kansas como si fuera la Dorothy del Mago de Oz, pero luego toda su vida real es también un desastre, porque no tiene dinero, porque vive precariamente, ¿no? Entonces, en Norma Rae pasa un poco parecido. Hay una escena, si quieres ir terminando con Norma Rae, la pasamos a Steelbook, una escena que es la que encuentras en YouTube, la que yo he puesto algunas veces en mis cursos, que es una escena muy hollywoodiense, pero al mismo tiempo muy emotiva, porque recuerda a la posterior El Club de los Poetas Muertos, por ejemplo.
Mm. Y no sé si quieres comentar qué te provoca esa escena, ponerla un poco en contexto, o sea, ¿sabes de cuál estoy hablando? Sí, es la escena final, ¿no? Sí. Podríamos llamarle que sería bueno, sí, la resolución de la Sí. película, Ujú, que ya vemos cómo ella está amenazada por la policía, que la van a venir a detener, ¿no? ujú. No sé precisamente si la van a detener por disturbios en general, Sí. puesto que realmente sí, lo que está pretendiendo ella en esa escena es que sus compañeros se unan al sindicato. Ujú, Entonces, bueno, ella comienza, ¿no?, a decir que la van a detener y tal, etcétera, pero antes de detenerla, pues claro, como le tienen prohibido hablar del sindicato durante los trabajos, durante que las máquinas estén en funcionamiento, ujú, se sube, ¿no? Después del discurso, pues se sube a una de las máquinas y con un cartel, en forma ujú, de silenciándose ella misma, ¿no?, escribe Union, ¿no? Entonces, ujú, claro, ya ahí los trabajadores, sus compañeros, pues uno a uno, que como vamos sabiendo la relación con cada una de esas personas durante la película, pues vemos quién lo hace antes, quién lo hace después, quién finalmente termina haciéndolo. Entonces, claro, sabiendo esa relación con cada uno de los personajes, lo que cuesta convencer a la gente cuando la unión hace la fuerza, sí, pero y lo que cuesta que haga la fuerza, ¿no? Pues ahí lo ujú, vemos como poco a poco todos se van uniendo a su reivindicación, ¿no? A protestar ujú, porque la detengan finalmente, apagando las máquinas, ¿no? Apagando las máquinas textiles. Entonces, claro, se hace el silencio y en el silencio es cuando la detienen, ¿no? ujú, Y ya ella se da cuenta, ¿no? Luego cuando ya sale de la fábrica se da cuenta que la van a detener precisamente y ujú. la pataleta, bueno, estremecedor, ¿no? Es lo típico, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia cuando Enar Álvarez en Buenismo Bien dice que perderá la forma pero no perderá la razón, ¿no? Y ella Ujú. precisamente durante toda la película muchas veces pierde la forma, como también le ocurre al personaje de Meryl Streep, pero la razón no la pierde. Y Efectivamente. continuamente, ¿no? Además, también ves, ¿no?, el retrato de quién componían las fábricas, porque al final vemos eso, que pues son familias negras, son mujeres, son hombres, vamos a decir eso, por blue collar, ¿no? Son estos, ¿no? Blue collar, sí, Blue co- gente que necesita el trabajo basura y que va a atacar blanca. con todo. Sí, es este tipo de personas que al final pues vemos que en este momento pues muchos de ellos están votando a Trump, ¿sabes? Es Ujú, como el dibujo, ¿no?, de esa América profunda, de esa América trabajadora, que ujú, si la dejas vacía, si la dejas sola, ujú, termina odiando a quien no tiene que odiar, ¿no? ujú, Termina centrándose el foco en otra dirección. Y ujú, aquí, porque es que es súper complicado focalizar a cuál es el problema, que es que el problema es que no te están escuchando, que hasta que no apaguen las máquinas no vas a ujú, escuchar el grito de auxilio, ¿no? ujú. Entonces es muy interesante ese final y bueno, ha sido copiado y ha sido, seguro que lo veis si no habéis visto la película y os sonará porque muchas veces lo han puesto en pocas veces, Ujú. ya últimamente pocas veces, pero sí que es una imagen icónica del cine, ¿no? Del cine moderno. Sí, es una forma de mostrar la comunión entre las personas, en lugar de, a veces se muestra con un cántico, lo hemos visto en Casablanca cuando canta la Marsellesa o en la más reciente Pride, cuando todo el pueblo minero canta Bread and Roses, ¿no? Mm. Pero aquí es algo más original porque la comunión se consigue a través del silencio. Son personas que están durante 8 horas escuchando continuamente los telares, quedándose sordos poco a poco, casi inconscientemente, y aquí la unión se produce a través del silencio, de parar esa maquinaria, que no solo es la maquinaria textil, sino la maquinaria industrial y la maquinaria social, que como bien decía Flavia, lleva a esa gente, pues ¿qué ocurre? En un primer momento se dan cuenta de que el enemigo es el que tiene el poder, ¿no? Pero se dan cuenta de que contra él no pueden hacer nada. Entonces, ¿a quién acabas odiando? Pues al que es inferior a ti, que te está quitando el trabajo, al que es todavía, que lo está pasando peor que tú, pero que viene y te amenaza el trabajo, al enemigo directo, a la persona de otra raza, de otra religión, de otra condición, que Mm. vive fuera de, del entorno y que amenaza tu pequeño, pequeñísimo mundo laboral, ¿no? Sí, Y al final, sí, incluso sí. también van en contra, ¿no?, de la propia persona que protesta, porque piensa que va a romper el status quo y piensa que por ella, por culpa de ella, por protestar, pues no van a poder continuar con sus trabajos, que van a cerrar la fábrica.
¿no? Sin embargo, hay una parte en Norma Rae incluso que dice, ¿no? Creo que era la madre, ¿no? Ella protesta, oye, ¿qué le pasa a mi madre? Que dice, no, eso es temporal, eso no pasa nada. Dice, si no, que consiga otro trabajo. Y dice, ya, pero ¿y qué otro trabajo va a conseguir en este pueblo? ¿Que se vaya a otro pueblo? ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, no, pero de hecho son cosas que están pasando hoy en día, por supuesto, ¿no? Tanto a trabajadores del campo y en otros aspectos, como por ejemplo el otro día en Twitter leí que estaban pues en una restaurante de comida rápida, la gente estaba trabajando en unas condiciones de temperatura enormes y le comentaron que lo que le ha dicho el gerente, que la única solución para que regalan el aire es que alguien se desmayara. Ah, muy Entonces, bien. se levantaría acta, entonces podrían decir, mira, no se puede trabajar así, ¿no? Y bueno, es una película que muestra al humanista que era Martin Reed. Toda su carrera estuvo alternando películas más pues comerciales con lo que él realmente quería hacer y consiguió una filmografía que quizá no sea la mejor de la historia, ni mucho menos. No es un grandísimo director, pero es un director siempre comprometido con los más débiles. Y eso, pues a veces es necesario porque directores buenos sin ninguna conciencia social hay muchos, que está muy bien. Entonces, aunque haya uno o varios que sí que se preocuparán por esos temas. Y si quieres pasamos un poco a Karen Silvo, o si quieres No, comentar algo más de no Norma sé Rae. si hemos comentado que, bueno, que Sally Field ganó el Oscar a Mejor Actriz. Sí, sí, lo hemos comentado al Y principio. bueno, la película también fue nominada a Mejor Película. Sí. No sé ese año quién ganó, Luis. Vamos a tirar de enciclopedia. Tú que eres... Hombre, yo creo que en ese año sí, tuvo que ganar Kramer contra Kramer. Sí, es Ah, el o sea, que 79. teníamos a Meryl Streep por ahí, ¿no? ¿Es Sí, 79 era? sí, Porque 79. los hechos son en el Sí, 75, ¿no? la película está ambientada en el 78 sobre hechos ocurridos durante todos los años 70. Vale, vale, Si vale. quieres, O sea, es un compendio de la lucha sindical. sí. Vale, vale, vale. Pues mejor película. Ay, pues no sale aquí. Claro, te lo estoy aquí confirmando a ver qué año 79. Claro, 79, pero de las películas 78. Entonces sería de los 80, ¿no? Porque el 79 Era, ganó El Cazador. sí, 80, exacto. Mm, No entonces estuvo nominada, siguiente. estuvo nominada a Mejor Película Sí. junto con Kramer contra Kramer, que fue la que ganó, All That Jazz, magnífico musical autobiográfico, semi-autobiográfico de Bob Fosse, Apocalipsis Now y El Relevo. Ujú. Y a relevo, otra película a recuperar, que la hemos traído en algún cineclub físico Sí. y Y que en Sally Field España. le ganó a Jane Fonda por El síndrome de China, a Marsha Manson por Capítulo 2, a Ben Midler por La Rosa y a Jill Clayburgh por Comenzar de Nuevo, que es una película con Bar Reynolds y Candice Bergen. O sea que todo muy Mm, setentero. sí, todo muy setentero, ¿eh? El canto del cisne de los 70. Pues sí. Pues sí. Y nada, si quieres pasamos a Sirvo. ¿Qué impresión te produjo la película? Que es una película... mmm, trata un tema parecido, aunque aquí está el tema de la seguridad nuclear, que tanto preocupaba en ese momento. Síndrome de China, la película por la que Ujú. estaba nominada Jane Fonda en el 79. En ese momento se estaban haciendo una gira de conciertos por todo Estados Unidos, se llamaba No Nukes, que era un grupo, o sea, un grupo de cantantes y bandas musicales que hacían giras benéficas para recaudar dinero contra las nucleares. Entonces es un tema muy candente. Además, justo cuando se estrena el síndrome de China hay un accidente nuclear en Estados Unidos muy parecido al que se describe en la película El síndrome de China. ¿Qué te pareció así a grandes rasgos la película y los personajes, ese personaje de Cher tan sorprendente para el año 83? Sí, bueno, a mí la película me interesó bastante, ¿no? En el sentido de cómo presentan los personajes, porque o sea, la película arranca con un plano, ¿no? De tres personas que se supone que a trabajar, porque entran como una especie de central, pero no sabemos básicamente qué tipo de trabajo tienen. Vemos que hay mucha seguridad, pero no nos terminan diciendo que es nuclear hasta que vemos bueno, que hay un accidente nuclear, que hay como una especie de escape o que hay una contaminación, ¿no? Hasta que hablan de contaminación. Contaminación.
Sí, no es También, una central nuclear, sino que es una fábrica de componentes para centrales nucleares. De eso ya ellos manipulan el plutonio, que dicen, madre mía. sí, sí, o sea, además de una forma como muy alegre, ¿no? Y además vemos el personaje de Meryl Streep que, o sea, a mí me recuerda mucho a mi amiga Sierra y además estéticamente es igual. Con ese Entonces, pelo. como ese pelo, ¿no? Y la forma, ¿no? De expresarse, que es bastante dicharachera. Y por eso también nos presenta bueno, que es madre, pero no tiene a sus hijos. Vemos cómo intenta hablar con sus compañeros para que le dejen un fin de semana libre. Ujú, Vemos también que vive con un hombre que no es su marido y que vive ujú. con otra chica que es una amiga, pero no sabemos muy bien. Es todo súper cotidiano, ¿de Es muy acuerdo? cotidiano todo, sí, todo empieza a media res. Entonces, Ujú, claro, no sabemos muy bien qué es qué, quién es quién en la película, ¿no? ujú. Y entonces la cinta poco a poco va mostrándonos varios aspectos de la vida de Karen Sidwood. Nos está Mm, contando un poco la vida familiar, nunca nos llegan a explicar por qué la custodia la tiene el padre, lo cual es muy raro. De hecho, en algún momento, cuando el personaje de Cher está enfadado, le dice, es que eres una mala madre y por eso te quitaron a tus hijos, ¿no? O sea, no mm. sabemos qué, pero algo pasó, por lo cual la justicia de ese momento decidió que la custodia la tuviera fundamentalmente el padre. Ella está siempre preocupada de que el padre se traslade a un sitio más lejano y le sea cada vez más Ay, difícil ver a sus hijos. Vamos viendo también ese extraño trío que vive ahí, vamos viendo sus interrelaciones y un poco también el tema de los compañeros de trabajo y el descuido absoluto que se vive en esa fábrica, ¿no? Por un lado, están manipulando material nuclear solo con unos guantes y sin llevar mascarilla ni nada. sí, La bueno, ella propia, comiendo chicle continuamente, sí, como estamos viendo, se cambian el chicle, ¿no? Entre ellos, o sea, es como muy loco, ¿no? sí, Y en además en estos determina tiempos de pandemia todavía es como más sí, sí, bueno, inquietante. encima eso, que como después de vivir una pandemia y saber lo que es esto de pues contaminarte o Contagiarse. infectarte, ¿no? Y tal, esto con tema nuclear, ¿no? Que encima es que sabes que te vas a morir. O sea, Ujú, ya de hecho hay una parte en la película donde traen el sindicato, traen a unos médicos para que intentan convencer la formación de un sindicato precisamente con la traída de las personas científicas expertas para que convencerle de que ya trabajando allí ya es peligroso, aunque le digan que no han sí, sido y bueno, expuestos con el nivel, ¿no? les Mínimo, una cosa así. les dicen que una gota de plutonio puede contaminar un lago durante 500.000 años, ¿no? O sea, imagínate, hay una señora que se contamina. A ver, los tratamientos anticontaminación son terribles, ¿no? Las duchan y les frotan con lejía, Sí, acaban con la piel casi hecha jirones. Es muy terrible toda esa parte. Pero vemos a una Karen Silbu, pues, inconsciente del lugar donde trabaja. De hecho, Carl Russell le dice, desde que trabajamos allí nos estamos contaminando día a día, ¿no? Él es consciente, pero tiene que currar. De hecho, el supervisor de su zona de trabajo siempre le dice a Karen, chequéate, que nunca te chequeas cuando sales, ¿no? Porque en teoría las normas dicen que cada vez que sales de esa sala tienes que pasar por un escáner que marca el nivel de radioactividad, ¿no? hmm. Y en uno de esos momentos le suena, ¿no? Y vemos la desolación absoluta de Karen Stillwood decir, ya está, o sea, ya me he contaminado y a ver qué pasa. Es el conflicto de la toma de conciencia, ¿no? Mm, Si en Norma Rae la toma de conciencia se lleva cuando la madre se queda sorda y ujú, comienza, ¿no? El tema de que en ese momento pues aparece un hombre, ¿no? Que quiere montar el sindicato, etcétera. ujú, Pues en Silwood, donde vemos esa toma de conciencia es cuando una de sus amigas se contamina, pero que no ujú. trabaja con ella, sino que trabaja en otro departamento Sí, y ve, ¿no? La desolación a la hora o la desolación o el miedo que tiene esa persona de contraer cáncer, ¿no? ujú, Cuando la contaminación ha sido, por lo visto, según esos expertos, ¿no? Que trabajan en esa fábrica, mínima, ¿no? Pero sin ujú, embargo ella sí que tiene ese miedo porque habrá leído más o etcétera, ¿no? ujú, Ahí ya sí que toma conciencia de Seawood de decir, me puede pasar a mí en cualquier momento. Y precisamente en la película, al día, le ocurre, ¿no? Se contamina. Entonces ahí ujú, ya empieza como el proceso de ella decir,
vamos a ver cómo puedo solucionar esto, vamos a ver qué ocurre aquí, y también empieza a protestar, empieza a interesarse por el sindicato, empieza a ser rechazada también por su pareja, que esto Ujú, también es como algo como muy común, ¿no? En este ujú, tipo de relaciones, como los roles masculinos, luchadores, reivindicativos, sí que tienen detrás a una mujer que los apoya, una ujú, esposa, etcétera, pero en el contrario no lo vemos eso. Vemos que las mujeres al final tienen que luchar solas, buscarse otros aliados, no dentro de su familia. Y eso le ujú, ocurre pues también con su amiga y con su pareja, ¿no? ujú, Que incluso la amiga tiene también otros problemas, tiene el problema de ser rechazada socialmente por sus tendencias sexuales, por ujú. su orientación sexual. Y sin embargo, pues a ella también, ¿no? Creo que en algún momento a ella la acusan, ¿no? Sí, De que vive con Cher, que es lesbiana, etcétera. ujú, Y sí, sí. bueno, y continuamente como es el personaje, ¿no? de Cher, que también Ujú, es muy interesante, que seguramente hablaremos un poquito más sí, tarde. Y, y vemos, ¿no? La forma de acallar a Meryl Streep es cambiándola de lugar, cambiándola a otro departamento, donde tiene como compañero a una persona que antes ya hemos visto que acosa laboralmente y sexualmente a sus compañeras, ¿no? ujú, Y lo ponen con este hombre que descubre otra ujú, cosa, ¿no? Que vemos sí, como este hombre trabajador, más que ser supervisor, es un aliado de los jefes, ¿no? Es un ujú, aliado que intenta pues hacer los procesos de calidad no son tal cual, ¿no? Porque este departamento es de calidad, pues los procesos de calidad, más que de calidad, son de ocultamiento de calidad, ¿no? ujú, Y ya pues ahí, cuando es una cuestión más de la vida, ¿no? De las personas, o de fraude laboral, más que laboral y material, ¿no? Que le puede interesar al propio sistema capitalista de que eso no ocurra, ujú, ya entran a saco, ¿no? A contra ella, ¿no? Ya sí que va mucho más, ¿no? Que los derechos laborales ujú. de protestar o no, ¿no? Ya sí que va mucho más allá, porque es una cuestión criminal. Exacto, como tú bien comentas, a diferencia de Norma Rae, que es una película más centrada en una problemática concreta de condiciones laborales, lo que ocurre aquí es que ella, como bien dice Flavia, un poco para que no siga en ese departamento donde está creando rencillas según los jefes y está empezando a concienciar a la gente, la manda a un departamento donde solo hay una persona que es el supervisor, que es muy interesante en la película cómo se introducen temas terribles como el acoso laboral, sexual, la homofobia, se muestran con total naturalidad en el sentido de que dice, bueno, esto es que es el día a día de estas personas, ¿no? Entonces Mm, ella enseguida lo cala a este personaje que acaba de llegar a la empresa y como tú bien dices, en teoría tiene los controles de calidad del producto, pero en realidad su función es manipular las pruebas de calidad para bajar el estándar y como tienen que entregar, lleva mucho retraso en la entrega de ese material, pues que pase un poco todo y claro, los sindicatos, cuando descubren eso, porque las condiciones laborales son terribles, por supuesto, pero cuando descubren que es que están vendiendo un material que puede hacer que una central nuclear deje de funcionar o que tenga un accidente, pues se echan las manos a la cabeza. Y es cuando Karen Silverwood es invitada por el sindicato a espiar, literalmente, y a sacar pruebas de que eso que está diciendo ella es verdad, porque es una acusación gravísima y tiene que tener pruebas, ¿no? Porque decir, bueno, igual está que es un personaje no muy bien considerado en ningún momento, pues igual se lo está inventando, ¿no? Entonces, tampoco confían con ella al 100%, quieren pruebas, ujú. aunque intentan apoyarla dentro de lo posible, también con la participación de la prensa, ¿no? Tienen la idea de cuando esas pruebas las tengan en su poder, que salgan a la luz a través de un periodista de, no sé, ya del New York Times, creo recordar. Entonces, todo ese proceso laboral que ella va sufriendo, se va acrecentando con un cada vez mayor eh, pruebas de su contaminación, ¿de acuerdo? Y con los problemas personales. Por un lado, Cher, que es una mujer lesbiana, lleva a casa a su amante, que es muy curiosa porque es una maquilladora de muertos,
Y ahí juegan con el hecho de que dice, esta maquilladora dice, no, vosotros ya tenéis aspecto de muerto, ¿no? La gente que trabaja ahí tenéis la piel gris y os estáis muriendo poco a poco, ¿no? Entonces, todos esos entramados se van mezclando en la película. Como bien ha dicho Flavia, Carl Russell abandona el hogar, se va a vivir solo porque no quiere seguir en ese proceso reivindicativo. Y es muy interesante a lo largo de la película cómo todo se muestra sin grandes efectismos, ¿no? Simplemente es el día a día de estas personas. Asumen el riesgo en el que trabajan, asumen su precaria condición económica y Karen Silberg es la única que dice, ¿por qué asumimos todo esto como si fuera normal cuando nos están envenenando, cuando nos están presionando, cuando no tenemos un duro, cuando estamos doblando turno continuamente, estamos cansadísimos, no hacemos otra cosa que currar y dormir y emborracharnos? Como el que toma conciencia de que tiene que haber algo más en el mundo que esa vida, ¿no? Eso es lo que hace muy interesante la película. Sí, incluso hay una parte, ¿no?, en la que ella, o sea, la complicación de crear un sindicato, porque hay un momento en el que tiene que haber una votación donde el sindicato se crea o no. Y antes de todo eso, cuando básicamente como que toma la rienda, ¿no?, que se ve como con la labor de ser la representante de los trabajadores, no sé en qué momento ocurre eso, pero hay una especie de viaje de representante sindical y ella a Washington, ¿no? Y entonces, claro, este viaje lo tiene que ocultar completamente. O sea, ahí estamos hablando ya de las dificultades que hay continuamente a la hora de las personas que tienen necesidades, porque luchar en la necesidad es algo súper riesgoso, porque tiene no solamente que perder parte de tu tiempo, de tu vida, sino del peligro que puede conllevar perder el trabajo, porque es que vas a caer ya en la pobreza completa. No es que ya son gente que está empobrecida, pero en este caso caes en la pobreza completa, ¿no? Y estamos hablando de un país como Estados Unidos, en una época como en los años 70, 80, que se supone que ahí estaban bueno, pues la continua guerra fría de lucha de poder, pero que sin embargo en la parte occidental se supone que se vivía muy bien, incluso si no tenía muchos recursos económicos, ¿no? O sea, en la continua mirarse en el espejo, que tampoco estaba muy bien, ¿no?, en la parte, el bloque occidental, en este sentido, ¿no? Y también es muy interesante el tema de las dos mujeres, ¿no? El personaje de Carl Russell está continuamente diciéndole al personaje de Meryl Streep que le gusta una parte de ella, pero no la otra parte, que no cuando se pone pues reivindicativa, cuando se pone, o sea, cuando protesta, ¿no? O sea, básicamente es la parte que protesta, la parte que no está de acuerdo con la vida, ¿no? La parte esta que no asume su estatus, ¿no? Y ahí me crea como la continua, o sea, como algo que me voy viendo reflejada con el personaje de Meryl Streep, que seguro que muchas personas también, y mujeres, se han visto reflejadas en el caso de que fuera de tu casa pues eres de una forma, ¿no?, o tienes que comportarte de tal manera y tal, pero tú interiormente, o cuando ya tienes confianza, o cuando bueno, pues te quitas la careta, ¿no? Pues tiene que ser de esa forma realmente, de como tú eres, y esa forma como realmente tú eres, pues no te la aceptan, ¿no? Es algo como que continuamente tienen que luchar ella misma, ¿no? Que sí, que no, puesto que está claro que el personaje de Meryl Streep quiere estar con el de Carl Russell, pero no quiere estar por cualquier forma, ¿no? Eso es muy interesante cómo trata, ¿no?, el tema amoroso, que podría perfectamente habérselo omitido, puesto que es una cuestión... o sea, el relato es más de lo que le ocurre a ella en el trabajo que lo que le ocurre a ella en su casa, pero sin embargo Mike Nichols sí que le interesa también esa parte cotidiana de su personaje, con la relación con los hombres, en este caso un hombre que vive con dos mujeres, que una de ellas es lesbiana. O sea, ese hombre también es un renegado social, puesto que está haciendo algo que no es común, que no es lógico, que no es convencional, ¿no? Y sin embargo, en cuanto él se va, el personaje de Cher, ¿no?, sí que lo echa de menos, sí que es como que es la otra parte, la parte que calma, ¿no?, a Meryl Streep, que es como algo muy, muy fuerte, ¿no?, también, ¿no?, que Cher necesita, ¿no?, pues que tener como ahí como una especie de equilibrio, y que ese equilibrio a Meryl Streep se lo da, ¿no?, el hombre, ¿no?, en este caso. También
como que dos mujeres solas no pueden vivir, tiene que haber siempre otro hombre ahí para que el equilibrio se establezca, ¿no? Es muy interesante también esa parte y, bueno, me parece interesante también que lo hablemos aquí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Mike Nichols es un humanista también, le interesa mucho, en sus películas lo ha demostrado, no solo la trama detectivesca o la trama más llamativa, sino, además aquí es muy importante mostrar que cuando tú das un giro en tu vida, laboral o de conciencia, no es algo aislado, afecta a todos los aspectos de tu vida. Y ahí vemos ese personaje de Kurt Russell que posiblemente en los parámetros de Oklahoma, bueno, hemos comentado dónde ocurre esto, en Oklahoma, es un hombre moderno, De ¿de sur, acuerdo? además que es sur, Eh, vamos, y tiene claro, la bandera del sur en su sí, la casa. O bandera sea, sureña, ¿no? O sea, es un tipo que vive con una mujer que no, con la que no está casada, que tiene 2 hijos en otro matrimonio, que comparten domicilio con una lesbiana. Entonces, él seguramente sea un hombre más avanzado que muchos de los que trabajan en la fábrica. Pero aún así, hay partes de lo que está viendo Meryl Streep que no entiende, que le inquietan, que le molestan y que por eso se va, ¿no? Hay que comentar que aunque es cierto que, como comentaba Flavia, que son la época de la Guerra Fría y la época de los dos bloques, había supuestamente un bienestar social, también hay que comentar que la película todos estos hechos ocurren en el año 74 y hay que sumar varias cosas que han ocurrido en el país y a nivel mundial que afectan a la economía y a su propia sensación como país, que es el Watergate, ¿de acuerdo? También la derrota en Vietnam y a nivel económico la crisis del petróleo, que es la primera gran crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mm. ellos lo van notando también, van notando que cada vez sus oportunidades son menores, que hay una sensación de que o trabajas ahí o nada, ¿no? Sí, Eh, además eso se ambienta muy bien en la película, que hay continuamente televisores y revistas, etcétera, y radio, que te está hablando del momento actual, ¿no? Que es una utilización del cine que me parece muy interesante para contextualizarte la película, ¿no? Efectivamente. Y bueno, no vamos a desvelar la parte final, por si alguien no la ha visto, porque ¿en qué queda toda esta investigación de Karen Silbuck, ¿no? Lo dejamos un poquito ahí en suspense, pero sí que es muy interesante cuando veáis la película que leáis información en internet sobre el caso Karen Silbuck, Pero porque a posteriori, ¿no? a posteriori, Mejor. claro, después de ver la película. Mm. A posteriori, porque creo que es un caso realmente interesante. Es un misterio, o sea, lo que le ocurrió al final casi podría ser un argumento de película de Hitchcock, perfectamente. Eh, todo el plano final, toda la secuencia final es maravillosa, como la rueda Mike Nichols y demuestra que no solo es un director de actores, de diálogos, de interiores, sino que filma una escena en exterior magnífica. Y bueno, por mi parte, solamente para terminar por mi parte, destacar el hecho de que es una película que no tiene ninguna prisa en llegar Mm, al mm, meollo del tema, sino que le mm, interesan sobre todo las personas de las que está hablando. mm. Sí, eso es totalmente cierto, y también quería destacar una parte de la película que me impresionó mucho, que fue cuando se enteran de que había una contaminación o algo y van a la casa, ¿no? A despellejarla, ¿no? Completamente, ¿no? Que es como un Sí. poco cómo no podemos sentirnos, ¿no? Ante una injusticia de Ujú, tal forma, ¿no? Que te despellejan, te desprenden de todo, ¿no? De tu casa, te echan de allí, la despellejan, te quitan todas las pertenencias, te quitan todo, ¿no? ujú, Eso ocurre casi antes, un poquito antes del final de la película. Y es ujú, como físicamente desprenderte, ¿no? De que alguien llegue y te lo quite todo, ¿no? Y ujú, me gusta mucho cómo lo rodó y cómo físicamente, ¿no? Lo mostró, ¿no? ujú. Muy significativo. De hecho, notas el espectador, si se ha metido en la película, tú prácticamente sientes que te están despellejando a ti y que te Sí, sí, están sí, tal cual. quitando todo, porque realmente al final Norma Rae y sobre todo Karen Silbuck son personajes desvalidos, Mm, que no tienen un entorno de amigos, familia, trabajo que les permita sentirse protegidos frente a las inclemencias de la vida, ¿no? Y por eso son personajes tan cinematográficos, porque mm, luchan contra viento y marea
contra todo lo que les viene encima en condiciones claramente de inferioridad. Aquí no se trata tanto de si conseguirá su objetivo, porque el espectador medianamente versado en el cine sabe que es muy difícil que lo consigan, sino su lucha. Cómo luchan, aun sabiendo que posiblemente tienen las de perder. Eso es para mí lo más destacado de la propuesta de Martin Reed y Mike Nichols y sus guionistas. Nada, yo creo que nos ha quedado una charleta muy interesante de estas dos películas. Creo que guay, sí. Una pena que no la podéis encontrar en ninguna de las plataformas, lo siento por eso. Queríamos hablar de estas dos películas sí o sí, porque creo que creemos que refleja muy bien el tema, ¿no? de la lucha sindical y las trabajadoras, ¿no? Bueno, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en este caso concreto en Estados Unidos, pero bueno, es interesante, ¿no? Estos dos casos. Y bueno, podéis encontrarlas por ahí, eso sí. También están editadas en DVD. ¿Están editadas? ¿En Blu-ray están editadas? Blu-ray no estoy seguro, pero en DVD sí. Sí. Y TCM sí que me dijiste que TCM sí que la ponía de vez en cuando Norma Rae, el caso de Norma Rae. La pone de vez en cuando, pero bueno, al final es bastante significativo que estas dos películas bastante incómodas no estén en plataforma. Ahí lo dejamos. No me veo estas dos películas en el catálogo de Netflix, ¿eh? No, pero por ejemplo Filmin sí que podía hacer algo como para ponerlas, ¿no? Sí, pero igual es complicado gente del chat, por favor, escribid a Filmin para que las ponga, porque sobre todo Norma Rae me parece que es una película muy comercial. O sea, Norma Rae es una película que no te aburres. O sea, es un peliculón. Silk Who es verdad que es algo mucho más intimista, es algo... O sea, sí que puede caer más en el tema de cine de autor o cine social, etcétera. Pero es que Norma Rae, siendo cine social, es un cine muy divertido. Entonces sí que la... Una película vibrante y con mucho ritmo. Y viva, y muy... Incluso, aunque te esté hablando de algo tan trágico como que su madre se quede sorda, etcétera, es alegre. Porque ella es alegre y transmite alegría y transmite cabreo. Y es como... a mí me recuerda mucho pues a gente que he conocido, por ejemplo a mi hermana me recuerda mucho Norma Rae y es muy interesante, ¿no? Me gustaría que la vierais, la verdad. Un personaje muy, muy vitalista que incluso a pesar de la vida que lleva, la película tiene momentos en los que ella es feliz con sus hijos, con algún amigo, o sea que transmite esa felicidad. Karen Silkwood la vemos menos feliz a lo largo de la película, aunque también tiene sus momentos de borrachera. Sí, hombre, claro que sí, claro que sí, ¿no? Y además el personaje de Karen también es bastante vitalista. O sea, el retrato es menos vitalista porque hay un destino, ¿no? Que bueno, si leéis las crónicas, pues sabréis cuál es, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Que el retrato intente ser mucho más fiel o intentando ser más respetuoso con el personaje real. Entonces sí entiendo. Pero claro, Norma Rae hace un compendio de personas, es una analogía, ¿no? Es más algo mucho más, no sé, ¿cómo dirías tú? Un compendio de varias personalidades, sí, ¿no? Al final es un resumen, ¿no? Un resumen de lo que ha pasado a mucha otra gente. Una representación, perdón, que no me salía la palabra. No, es normal, ¿no? Y sin embargo, pues sí, lo que te dices, Karen Silkwood también es vitalista e incluso tiene momentos muy divertidos, que es cuando es muy pícara, muy graciosa y provocadora. Tiene un gesto que es cuando ya no sabe qué contestar en una conversación, te enseña una teta. Lo cual es súper divertido, ¿no? Que además le dice Carrase, cuando vayas a hablar, cuando vayas a Washington, no le enseñes la teta a la gente, que no te van a tomar en serio, ¿no? Porque es como un tic que hace en un momento dado, ¿no? De cuando ya, déjame en paz, ¿no? Es parte de su personalidad enseñar la teta. No sé a quién me recuerda, pero en fin. Dejémosla ahí. Pues nada, ha sido un placer como siempre y mañana tenemos otra cita con otras dos películas. Mañana vamos a retratar, bueno, a ver el retrato de mujeres adolescentes. Veremos veremos. Vamos a hablar de las películas de Las Vírgenes Suicidas y Nunca Casi Nunca. A veces siempre. Que esas sí que están ambas en plataformas. La Virgen Suicida está en alquiler en Filmin. Hasta hace poco sí que estuvo en abierto, pero ahora sí que lo han puesto en alquiler.
Y luego también veremos, bueno, hablaremos sobre Nunca Casi Nunca, que es una película del cine indie americano que la podéis ver en Movistar, ¿vale? Así que esa sí que está disponible sin alquilar ni nada, sino que está en Movistar, ahora mismo en estreno, y la podéis ver. Si la podéis ver antes de mañana, pues mejor, y así la podemos comentar juntos. Y nada, Luis. Pues nada, veremos el debut de Sofía Coppola y una de las grandes películas del cine indie del año pasado. Entonces, mañana también un menú muy interesante para nuestro cineclub de verano online sobre retratos de mujeres. Nos vemos mañana y que disfrutéis del día. Muchas gracias por asistir. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.